Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos y amigas. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Es mi oración en esta noche, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Esta noche, una vez más, para la gloria de Dios, estamos aquí para compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a continuar con un tema que estuvimos viendo en el día de ayer acerca de un Evangelio diferente. Y hablábamos de este tema que está, el tema está basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10, que dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren revertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Aquí el apóstol Pablo hablábamos de que él estaba maravillado de que tan pronto, tan rápidamente, la iglesia de Galacia se hubiera apartado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente. No que haya un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que habían venido algunas personas a perturbar la iglesia y de esa manera no solamente perturbar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino también pervertir el evangelio de Cristo. Habían venido a traer un mensaje diferente al que habían enseñado los discípulos, los 12, como habían instituido en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia? En la iglesia de Galacia no estaba pasando lo que está pasando hoy por hoy en la iglesia actual. Lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia es que algunos judíos convertidos al cristianismo, que se habían hecho mesiánicos, que habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aparentemente, ahora habían llegado a la iglesia de Galacia a decirles: si ustedes no se circuncidan y guardan la Torá, no pueden ser salvos. O sea que la enseñanza de estos judaizantes era: para ser salvos necesitan circuncidarse y guardar la Torá. No quiere decir que si una persona se circuncida o no se circuncida no es salva. No quiere decir que nosotros no necesitemos guardar la Torá. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros no somos salvos por la circuncisión, ni somos salvos por guardar la Torá, o sea, la ley o las instrucciones de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia, la misericordia inmerecida de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, quien vino a morir por todos nosotros, y que todo aquel que le recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador es salvo por la fe. Ahora bien, si la salvación hubiera venido por la circuncisión o por guardar la Torá,
no hubiera habido necesidad de que Cristo hubiera venido, que Cristo hubiera aparecido, que Cristo hubiera muerto por nosotros. Ahora, el que Cristo haya muerto por nosotros, que Cristo nos haya lavado con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, no quiere decir con eso que nosotros no necesitemos guardar la Torá, que no necesitemos guardar la palabra de Dios. Por el contrario, ahora que somos lavados por la sangre del Cordero, entonces nosotros estamos obligados a conocer el mensaje de la palabra a través del Evangelio y a través, o sea, del Tanakh o Antiguo Testamento y el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. El ser lavados por la sangre de Cristo nos impulsa a conocer el mensaje de la palabra a través del mensaje escrito que es la Santa Biblia. Ahora bien, ayer hablábamos de algunos puntos que nosotros acerca de lo que es el Evangelio. Hoy por hoy estamos viviendo un Evangelio diferente. Las iglesias están viviendo un Evangelio o un supuesto Evangelio, un mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Y ayer hablábamos que primeramente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio de arrepentimiento. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14, 15. El segundo punto decimos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de sanidad. Todo aquel que se arrepiente, que recibe al Señor Jesucristo, es sano en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Ahora bien, también decimos que el evangelio, si quieres saber el evangelio de sanidad, tomamos el tema, el texto bíblico de Mateo 4, 23, 24, donde dice que el Señor predicaba el evangelio y sanando a todos los enfermos. Número 3, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de testimonio. El evangelio de Cristo testifica que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como gloria del unigénito que está en el Padre, testifica que Cristo, Adonai Yeshua HaMashiach, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre para la gloria de Dios el Padre, y que entonces vendrá una vez que el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado a todas las naciones, para testimonio a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios habrá terminado cuando el Señor se lleve su iglesia. Número 4, hablamos de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de salvación. Amén, es un evangelio de salvación. Y si quieres, si no estuviste ayer, pero si quieres ver nuestro mensaje anterior, lo puedes hacer. Pero puedes anotar también la cita Marcos 8, 34, 36, que es lo que sustenta lo que nosotros hemos venido enseñando acerca de un evangelio de salvación. Número 6, el número 5, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de paz. Es el mensaje del evangelio de la paz, Hechos 10:36. Número 6, es un evangelio de resurrección. Nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nosotros en el día postrero. Hechos 17:18. Y el número 7 es un evangelio de poder y de fe. Romanos 1, 16, 17, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, y que el justo por la fe vivirá. Eso es el evangelio, un evangelio de fe que nos enseña que nosotros somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach.
Seguimos. Número 8, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de bendición. Es un evangelio que te bendice. Es un evangelio que lleva bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 29. Número 9, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de revelación. Nos revela el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Quiere decir que aquello que estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento o Tanakh, que nosotros conocemos, todo lo que estaba escrito allí de nuestro Señor Jesucristo fue revelado a través del mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah. Allí en este libro, el Nuevo Testamento, se revela todos los misterios escondidos de nuestro Señor Jesucristo, misterios eternos. Entonces tenemos que entender que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de revelación. Número 10, hablamos de que el evangelio es un evangelio gratuito. Nadie te puede cobrar a ti por el mensaje del evangelio. El evangelio es gratuito. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es gratuito. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 18. Número 11, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Número 12, el evangelio es el evangelio de la promesa. Es el evangelio de la promesa. El evangelio nos habla de que el Señor nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello habla de que ahora todo aquel que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, ahora ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo, y ese sello indica que esa persona le pertenece única y exclusivamente al Señor Jesucristo. Y una persona comprada con la sangre del Cordero es una persona que va a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque ha tenido salvación. Amén. Ahora, número 13, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3, 8 al 9. El apóstol Pablo dice que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, o sea que son insondables, riquezas de Cristo. No podremos entender toda la magnificencia del Señor Jesucristo, pero es ese evangelio que nos habla de esas inescrutables riquezas. Número 14, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia quiere decir que el evangelio nos habla de la misericordia inmerecida. Nosotros no merecíamos la misericordia de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es nuestro salario. La Biblia no dice por cuanto algunos pecaron. La Biblia no dice por cuanto algunos son malos, sino por cuanto todos pecaron. Y cuando la Biblia dice todos pecaron, está incluyendo absolutamente a toda la raza humana, entre los cuales estoy yo. Y quiere decir, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y el salario de nuestro pecado es la muerte. Pero también el evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo, Yahshua, murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, si nosotros podemos entender este mensaje, podemos entender que el mensaje del Evangelio es el mensaje de la gracia, o sea, el mensaje de la misericordia inmerecida de parte de Dios. 15. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de la esperanza. El Evangelio de la esperanza. Dice que la palabra del Señor dice que si en verdad permanecemos fundados firmes en la fe sin movernos de la esperanza del Evangelio en el cual hemos sido fundados, que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, el cual Pablo fue hecho ministro. Colosenses 93. O sea que nosotros somos salvos si permanecemos fundados firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. ¿Cuál es el Evangelio que hemos oído? Para muchos el Evangelio que han oído es un Evangelio tergiversado, un Evangelio que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, un Evangelio que no te habla el mensaje completo del Señor Jesucristo, sino un Evangelio amañado. Por lo tanto, el Señor dice en su palabra que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, conocimiento de la Torá, conocimiento del Antiguo y el Nuevo Testamento. Al no conocer nosotros la palabra, entonces viene cualquier persona que con una buena apariencia, con cara bonita o con reloj costoso o carro lujoso y nos habla su mensaje y nosotros como lo escuchamos y esta persona dice que es cristiana, nosotros le creemos porque dice que es pastor, porque dice que es apóstol, porque dice que es predicador, porque dice que es profeta. Pero si el mensaje que esta persona está predicando no está fundado en el mensaje de la palabra de Dios, el tal está bajo maldición. Eso significa ser anatema. Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos firmes en la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que está escrito en su palabra. Ahora, número 16, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio de la inmortalidad. Mira, esto es tremendo. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la inmortalidad. Porque en el versículo 9 de segunda de Timoteo, capítulo 1, Pablo dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se ha arrepentido, que ha confesado su pecado, que ha vuelto sus ojos a Dios, porque arrepentirse es volverse a Dios. Acuérdate que la palabra arrepentirse viene del hebreo teshuvah, que significa volverse a. Eso es lo que tiene que hacer una persona, volverse a Dios, renunciar a su pecado, renunciar a su vieja manera de vivir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Quiere decir que ya cuando tú te arrepentiste, cuando volviste tus ojos a Dios, cuando recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, entonces ahora eres salvo, recibes la bendición de Dios, tienes un sello de pertenencia, es un evangelio de esperanza, es un evangelio de vida, es un evangelio de inmortalidad. De tal manera que cuando nosotros, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en nuestro corazón, si en esta noche yo llegase a entregar el Espíritu, el Señor me llamara en esta noche, quiero decirte que yo estoy pasando de vida a vida. ¿Por qué de vida a vida? Porque cuando estaba muerto,
en mis delitos y en mis pecados. Reconocí mi pecado, me aparté de él, alcancé misericordia y el Señor me dio vida juntamente con él. Y ahora, en el momento en que yo pase a la presencia del Señor, pasaré de vida, a más vida, a vida eterna. Pero una persona que no ha reconocido su pecado, que no se ha arrepentido, que no ha vuelto sus ojos a Dios, que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, está muerta. El apóstol Pablo dice que nos dio vida estando muertos, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces, una persona sin Cristo que está muerta en sus delitos y pecados, si esta noche el Señor le llama para que se presente delante de él, entonces va a pasar de muerte a muerte, porque está muerta en sus pecados, está muerto en sus pecados, y entonces cuando vaya a la presencia del Señor, entonces será apartado de la presencia de Dios eternamente y para siempre. Por eso, el evangelio, mi amado hermano, el evangelio, mi amada hermana, mi amada amiga, amigo y amiga que me escucha, el evangelio es un evangelio de vida, de arrepentimiento, de fe, de esperanza, de poder, de paz, y es un evangelio de inmortalidad. Si tú recibes el mensaje completo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Ahora, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio eterno. Es un evangelio eterno, porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Escucha lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 25, que dice de la siguiente manera: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra porque por el evangelio os ha sido anunciada. Que dice que la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que a vosotros por el evangelio ha sido anunciada. Es una palabra de vida, es una palabra de esperanza, es una palabra de poder, de fe, es una palabra de paz, es una palabra de bendición. Esa es la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una palabra eterna. Nosotros pasaremos, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará, permanecerá eterna. Eso lo está diciendo la palabra de Dios allí. En primera de Pedro 25 dice que, y esta es la palabra que por el evangelio ha sido anunciado, una palabra que permanece para siempre. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice el apóstol Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. Juan, en su visión, cuando el Señor le muestra lo que habría de acontecer al final de los tiempos, él dice que ve un ángel volar, el cual tenía el evangelio eterno, la palabra eterna de Adonai, la palabra eterna del Señor, la palabra eterna que no pasará, la cual sería predicado a todas las naciones, a todo pueblo, raza y nación. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que el Señor dice en su palabra que será predicado este evangelio del reino para testimonio por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Ese evangelio eterno, mi amado hermano, ese evangelio eterno, mi amada hermana, ese evangelio eterno, mi amado amigo y amiga que me escuchas, ese evangelio eterno está siendo predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y cuando el mundo entero, las naciones enteras, escuchen el mensaje del evangelio, crean o dejen de creer, en ese mismo momento, entonces sonará la final trompeta, la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hay de aquellos que se queden después del sonido de la final trompeta. Dice la palabra del Señor que entonces vendrán las copas de la ira de Dios. Y cuando esas copas de la ira de Dios sean derramadas sobre la faz de la tierra, nadie podrá mantenerse en pie delante de su ira. Por eso te estoy hablando, el evangelio de Dios es un evangelio de arrepentimiento. El evangelio de Dios es un evangelio de sanidad. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de salvación. Es un evangelio de resurrección. Evangelio de inmortalidad. Es un evangelio eterno y es un evangelio, escúchame bien, que ya con esto estamos terminando, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, es un evangelio de juicio, de juicio. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escucha esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Aquellos que creen que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a pasar por el juicio. Hay personas que enseñan que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo será arrebatada antes de que venga el juicio de Dios. El juicio de Dios se está manifestando sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios se está manifestando de tal manera que ha empezado por la casa de Dios. El Señor empezará a purificar su iglesia. El Señor empezará a apartar las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y le dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y pondrá y le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, no os conozco, apartados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Allí en la iglesia, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, donde se mueve la gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero y se ha mantenido firme en la presencia de Dios. Pero aquellos que han tergiversado el evangelio, aquellos que han alejado a la humanidad, al pueblo del verdadero mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor les dice: ustedes están bajo maldición, apártense de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio de Dios comenzará en la casa de Dios. El juicio de Dios comenzará en nosotros. El juicio de Dios se manifestará en nosotros. Y si el justo con dificultad se salva,
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Sabes dónde va a aparecer el impío y el pecador? Va a aparecer en el gran juicio del trono blanco. Y dice la palabra del Señor que los que no se hallen inscritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. El Evangelio de Cristo, mi amado, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un Evangelio de esperanza, es un Evangelio de salvación, es un Evangelio de poder, es un Evangelio de fe, es un Evangelio de paz, es un Evangelio de bendición, es un Evangelio de resurrección, un Evangelio de inmortalidad, siempre y cuando tú recibas a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador. Si no lo tienes, permíteme decirte que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no importa cuán religioso o religiosa seas, no importa qué tan buenas obras hagas, estás por fuera del reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios misericordioso y por el amor que Él tuvo para contigo y tuvo para conmigo, se despojó de lo que más amaba para que tú no te perdieras. Pero si tú rechazas el regalo de Dios, la salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, no le pidas a Dios que te deje entrar en su reino, porque la única puerta para entrar al reino de los cielos se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tienes a Cristo, lo siento mucho, tu religión no te llevará a ningún lado, te llevará por el lado equivocado. Caminos que al hombre le parecen derechos, mas sus fines son fines de muerte. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tú quieres entrar, quieres tener acceso a la presencia de Dios, poder tener la confianza de que si esta noche pasares a la eternidad, si esta noche vinieren a pedir tu alma, tú tienes acceso a la presencia de Dios. Si quieres tener esa certeza, necesitas recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador. Solamente a través de Él. No hay otro mediador. La Biblia dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quieres tú tener la certeza? Si tú aún no le has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, este es el día de salvación, este es el día que el Señor ha preparado para que le recibas. Si tú no le recibes y esta noche vinieran a pedir tu alma, lo que has guardado, ¿para quién será? Solamente esa decisión la tomas tú. El Señor dice en su palabra, he puesto delante de ti la bendición
y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. ¿Quieres entrar en la presencia de Dios? Escoge la bendición. Escoge al Señor Jesucristo. Si aún no lo has recibido, yo te invito a que lo recibas en esta noche en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe como la que yo voy a repetir en esta noche, creyendo y reconociendo que Jesús es el Señor. Dile en esta noche: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Lávame con tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por darme vida y vida nueva y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ya está en tu corazón y que ahora tú has sido sellado o sellada con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Ahora, lo único que te quiero decir es, te quedan tres cosas fundamentales que no debes dejar de hacer. Número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios, es hablarle con tus propias palabras lo que tú sientes y lo que tú necesitas. Número dos, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Yo te invito a que lo hagas a partir del Nuevo Testamento y empieces y le pidas al Espíritu Santo que te ilumine y que te dé entendimiento de su palabra. Y número tres, busca un lugar donde te congregues, donde se predique el mensaje completo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el mensaje, el centro del mensaje, sea nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y si tienes alguna inquietud, alguna duda, házmelo saber a través del chat o a través de un mensaje interno. Házmelo saber, y si está en mis manos poder ayudarte a través de la palabra de Dios, con mucho gusto. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas de alguna enfermedad física, personas que están atadas por espíritus del enemigo, por personas con necesidades económicas y por personas que están pasando por dificultades, como normalmente lo hacemos toda la noche. Cierra tus ojos, vamos a dar, acompáñame conmigo en oración. La palabra del Señor dice que si vienen dos o tres se pusieran de acuerdo en pedir algo, Dios lo hará. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta noche. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, compartir el mensaje de tu palabra. Las personas que están a través del internet, Señor, oh Dios mío, queremos en esta noche pedirte, Señor,
por aquellas personas que están enfermas, Padre Santo, aquellas personas que tienen alguna enfermedad de cáncer, de sida, una enfermedad, Señor, del corazón, pulmones, riñones, Señor, enfermedades cerebrales, Señor, enfermedades del hígado, de cualquier parte del cuerpo, Padre Santo, personas que están siendo afectadas en sus huesos, Padre del cielo y la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua, Hamashiach, Padre, estamos clamando que seas tú poniendo tu mano poderosa, seas tú poniendo tu mano sanadora, seas tú poniendo tu mano, Señor, Dios mío, restauradora, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, crea órganos nuevos, tejidos nuevos, Señor, Dios mío, sana cualquier enfermedad en el cuerpo de estas personas, o Señor, de aquellas personas por las cuales se está pidiendo, Señor, que quizás están enfermas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío, Señor, di la palabra y tu siervo sanará, tu sierva sanará, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, lo clamamos, te lo suplicamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Padre Santo del cielo, la gloria, queremos pedirte por aquellas personas que están atadas por algún espíritu del enemigo, Señor, por algún espíritu de Satanás, Señor, de demonios, Señor, que quieran, Señor, estén afligiendo esta vida, todo espíritu de depresión, Padre Santo, todo espíritu de suicidio, Padre Santo, todo espíritu de aborto, Dios Todopoderoso, todo espíritu de homosexualidad, de lesbianismo, Padre amado, de Señor, de alcoholismo, de drogadicción, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todo espíritu de prostitución, Señor, Dios mío, oh sí, Señor, todo espíritu de fornicación, de adulterio, de mentira, Señor, de robo, Señor, seas tú reprendiendo, Padre Santo, Señor, da libertad a los cautivos, da libertad a los cautivos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, oh sí, Señor, a través de tu palabra declaramos, Señor, Dios mío, que tú tienes poder, autoridad y gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Padre del cielo y la gloria, ponemos delante de tu presencia, Señor, aquellas personas que tienen alguna necesidad económica, Padre Santo, Señor, te pedimos, Padre del cielo y la gloria, provee, Señor, Dios mío, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, provee, Señor, a estas personas, Señor, bendícele, Señor, Dios mío, su alacena, bendícele su artesa de amasar, bendícele, Señor, en el campo de su trabajo, bendíceles en su entrada y en su salir, Padre Santo, oh Dios del cielo y de la gloria, Señor, aquel que no tiene trabajo, provéele, Señor, una fuente de trabajo, por el poder de tu Espíritu Santo te clamamos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios mío, mira, Señor, aquellas personas que están pasando por dificultades, Señor, ya sea por causa, Señor, de los fenómenos naturales que han azotado, Señor, nuestro planeta, Padre Santo, Señor, aquellos que han perdido todo, Señor, que tú les puedas mostrar, Señor, Dios mío, que la vida, Señor, es más que el vestido, Señor, Dios mío, Padre Santo, que el cuerpo es más que el vestido y la vida más que el alimento, Padre del cielo y la gloria, Señor, que si ellos esperan en ti, tú eres, Señor, quien proveerás conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Mira, Señor, tu iglesia perseguida en los países musulmanes, en los países comunistas, Padre. Oh, Señor, esa iglesia, Señor, Dios mío, Señor, que es perseguida, Señor, te pedimos, guárdala, escóndela, Señor, fortalécela, Señor, levántala, Señor, Dios mío, Padre Santo, y dales victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Adonai, Yeshua, Hamashiach, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Es para mí una bendición poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche en Centroamérica y 6 de la tarde en México y Arizona. Y en cualquier otra parte del mundo donde nos sintonicen, esperamos que el Señor les continúe bendiciendo esta mañana y bendiciones para todos ustedes.